¿Cuántos camellos por este Marius? Mario Fred, ¿aceptas ser mi esposo? ¿Cuánto ofreces? Oigan, ¿cómo ven aquí a mi papá? Papi, ¿qué onda con eso, Pues no sé. Papi, ¿y eso viborita? Y baila al ritmo de los tambores. Es un dibujo hecho de azúcar y azafrán que pareciera transparente. Miren qué rico. Tomando aquí una cervecita típica de Marruecos. Se llama Casablanca. Mira, mira, como Spider-Man, mira. Mira, es una lagartija. Y bienvenidos ahora a Marruecos. Venimos aquí ya entrando al maravilloso desierto de Marruecos. Y nuestro amigo Sofian. Hola, bienvenidos en el desierto. Gracias. Miren qué maravilloso este paisaje. Se empiezan a ver ya las dunas. ¿Cómo se siente, papito? Está altísimo, ¿verdad? Una cosa, pues para mí muy desconocida, pero es hermoso. Todo esto es hermoso en el desierto del Sahara. Y miren, aquí ya anda echando su pastelito. Ya estamos aquí arriba de nuestro camellito. Se siente una emoción muy padre porque se mueve, se para y estás muy alto. O sea, no es como que te subas a un caballo. Eso es mucho más alto. Está genial. Y bien, aquí se están subiendo los demás. Ya estamos a punto de avanzar, madre mía. Ay, va a ser una experiencia maravillosa en las dunas de África. Es el desierto de Sahara más grande de todo el mundo. Oigan, este de acá me quiere morder la pierna, ¿eh? No. Ey, cálmate. Vete para allá. No me muerdas, ¿eh? No, ay. Miren, me encanta cómo se ven nuestras sombras. Dice Wendy que parecemos los Reyes Magos. Así que a ver quién se ha portado bien, que haga su cartita. Algo que me encanta del desierto, aunque sea irónico, es escuchar el silencio. La paz que te da este lugar es maravillosa. Nos seguimos aquí en una ¡Ahí duna. vamos! Es cansado, porque uno viene caminando y se entierran los pies en la arena. Pero estamos hasta acá arriba. Mi papá me acompañó. Nunca me deja sola. Estamos acá arriba. Estoy más muerto que vivo. Porque vamos a ver el atardecer. No existen barreras. Para mí no existen barreras. Para mí existen realidades que supero. La subida no es fácil. Y para mí, las cosas imposibles se me hacen posibles. Eso. Saludos a todos mis paisanos de Guerrero y a todo México. Saludos desde el desierto del Sahara, directamente del África septentrional. Oigan, es cierto eso que dice mi papá. Uno ve aquí la subida y desde abajo dice, ay, la subo. No puedes. Se entierran tus pies. Lo lograste, pa. Lo logré, lo logramos. Mira, papá, como Spider-Man, mira. Mira, es una lagartija. Va bajando toda la montaña. ¡Échale! ¡Ole! ¡Llegamos! Ahí está. Ese hombre es un roble. Viene de Acapulco, Guerrero. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. ¡Viva México! ¡Viva! Mi papito dice que le quiere regalar su ropa porque, pues miren la forma de vida aquí. Es su deseo, entonces es algo muy bonito. Se está quitando su ropa para dársela a la gente aquí que la necesita. Y miren, ¡qué hermosa! ¡Wow! ¡Wow! Le encantó. Me nació. Estamos llegando a uno de mis lugares favoritos, lleno de música, de ambiente, de fiesta. Seguimos el camino y llegamos al pueblo de Kamlia, una comunidad que canta y baila al ritmo de los tambores. Es maravilloso sentir esa música que entra por todos tus sentidos y hace eco en el desierto.
no cabe duda que la música y la sonrisa son un lenguaje universal. Oigan, vean esta hermosa actividad de ponernos esas vestimentas típicas africanas. Si quieren venir a Marruecos, es un país increíble, actividades preciosas. Les dejo aquí el contacto de mi amigo Ali, él es guía turista que habla en español, así que les puede preparar un super tour con los mejores lugares, las mejores explicaciones, súper recomendado. ¿Cuántos camellos? Por Marius. Mario Fred, ¿aceptas a mi esposo? ¿Cuánto ofreces? Este video es muy especial porque no estoy grabando tanto, estoy intentando disfrutar lo más posible y sobre todo conectar con mi mamá, conectar con mi papá, y me gusta mucho que han disfrutado muchísimo este viaje. Hemos conocido cosas completamente diferentes a las que nuestros ojos están acostumbrados a ver, y también poder traerlos conmigo es precioso. Mi papá me dijo ahorita que grabara este paisaje porque le encantó. Miren esta belleza. Todo lo que hay aquí abajo son palmeras de dátiles. Y miren este paisaje de la montaña aquí al fondo. Pa, ¿te gustó aquí? No me gustó nada, nada, nada. ¡Me encantó! Miren qué chulada. ¿Y a ti, mami, te gustó aquí? No, ¿No? no. ¡Me encantó! ¡Ah! Oigan, ¿cómo ven aquí a mi papá? Papi, ¿qué onda con eso, Pues no sé. Papi, ¿y eso viborita? Papi, ¿y eso viborita? Mira mi papá, cómo es de valiente. Malito. Oigan, ve a mi papá, cómo anda agarrando la víbora sin problema. No, tranquilo, no juegas también. No. ¿No tienes miedo de traerlas ahí, papá? No, porque yo soy el encantador de víboras. No, dile, comandante, estoy acostumbrado a traer un viborón. Madre. Mira la cara de Brenda, Se siente la energía, No hay problema, miren qué hermosas. Algo que me encanta es ver sus colores, sus texturas. Son animales preciosos que nacieron aquí. Miren cómo se enroscan. Recuerden que Cleopatra se ajuareaba con esas hermosas víboras. Sí, Hay que vencer siempre el miedo. El miedo no existe. El miedo se lo genera uno mismo. Imagínense, si yo no soy bien grandote y le tienen miedo a estas víboritas, ¿qué sentirán ellas? Que son bien chiquititas. Mi mamá no se queda atrás, ven que valiente también que con todas las víboras. ¿Cómo te sientes, ma? Bien, ¿hay gusto? Tranquila. Bien. Estoy haciendo competencia. Ok. Shukran. Entramos aquí a ver cómo hacen estos cuadros. ¿Tienen una idea de cómo se hacen estos artes? ¿Se imaginan cómo? Es un dibujo hecho de azúcar y azafrán que pareciera transparente. Pero al hacer contacto con el fuego, se crea la magia. Se plasma una pintura. O sea, esa forma se mensajeaban. Sí, esa es la forma, ¿no? Y nadie se da cuenta hasta que ponían el fuego. Cuando lo llega le ponen el fuego y sale el mensaje. Wow. Así era su origen de esa forma. Wow. Hoy en día lo hacen. No inventes, ve, y ya quedó súper pintado. Wow, está increíble. ¿Cuál es tu nombre de aquí, árabe? ¿Cómo te llamas? Jalala y Mustafa. Eso, ¿Mustafa o Mostaza? Saludos directamente a la Ciudad de México. Muy bien. De aquí, saludos desde el lejano oriente. Eso. Y no podíamos perdernos la oportunidad de disfrutar del emblemático baile del vientre. Esta noche venimos a un baile del vientre. Yo nunca he visto uno y llegamos a un lugar que está increíblemente elegante. Hay música en vivo. Miren, aquí está la música en vivo de los chicos tocando. Y así es todo este salón. Vean qué elegante. Aquí una fuente con pétalos, esta hermosa lámpara. Observen el techo. Me prestaron este gorrito y bueno, vamos a disfrutar la noche. Y miren qué rico. Tomando aquí una cervecita típica de Marruecos. No está permitido en su cultura y en su religión. Entonces las cervezas
tienen aquí un alto grado de alcohol. Tienen 5%. En México son como 3 puntos y cacho, así que aquí no toman, pero las que llegan a ser son fuertes. Oigan, y esta noche Mami y yo venimos muy guapas a la cena, pero la verdad es que Wendy y Monse vienen deslumbrantes. Miren qué guapa se ve Wendy con este hermoso vestido que se compró. Ella siempre es una auténtica árabe. Ella es dueña de media ciudad peluche. Saca los pelucholares, Wendy. Ahorita voy a empezar a sacar. Eso, chinga. Que han sido unos grandes compañeros de viaje. ¿Usted es marroquí? Así es, somos de aquí de Marruecos. Mucho equilibrio, ¿no? ¿Qué parecen los bailes? Bailes que toda mi vida nunca los había presenciado en vivo y ahorita que los veo me quiere dar un infarto. Aquí va mi papá a bailar. Mi papá baila mejor que Shakira. Oigan, a ver, estamos aquí en Noche de Confesiones y mi mamá dice que mi papá se trajo de los hoteles pasados los jaboncitos. Mira, aquí está uno de ellos. No manches. Papi, ¿tú lo trajiste eso? Y luego dice que ya le robé su nido. ¿De qué sonido? A ver, pero tú me decías, mamá, que cuando ustedes iban a los hoteles anteriormente, mi papá se llevaba... A ver, estamos entrando a un palacio que se llama, ¿cómo? Palacio de la Bahía. Eso. Aquí vivió un hombre con sus 50 concubinas. A ver, Mayito, ¿cómo ves este chavo con 50 concubinas? Pues de que este vato no sentía dolor. ¿Por qué? O sea, si con uno no puedes, quieres 50, imagínate. Este vato ya conoció el infierno antes de morir. No, viejo, mi respeto para ti, no puedes. Uno no puedo 50, que va a estar loco. 50 cachetas. Oigan, algo que me sorprende de estos lugares es el detalle que manejan en cada una de las cosas. Vean ustedes el techo, vean cómo se ven los colores, están preciosos. Obsérvenlos, le voy a poner un poquito de zoom. Y lo más sorprendente de todo esto es que todo esto fue hecho a mano y pintado con colores naturales, como por ejemplo el azafrán, el betabel, la cúrcuma. Inclusive también vean los pisos. Están de mármol y mosaico. Todo es de mármol y de mosaico. Vean también aquí las paredes. Y el mosaico se ha hecho pieza a pieza por artesanos, los mejores artesanos de Fez. Eso es origen de Fez. Yo lo conozco pieza por pieza. Sí. De hecho, como es la segunda vez que estoy aquí en Marruecos, tengo varios videos de Marruecos que pueden ver en mi canal de dónde es, que hay mucha gente que no lo conoce ese canal. Ahí tengo videos exclusivos que pueden también disfrutar. Oigan y chéquense, aquí es donde estaban viviendo las 50 mujeres juntas. En cada una de estas como ventanitas vivía una concubina, pero también había una preferida, que era, su nombre era Bahía, que tenía su propio lugar. A ver, Wendy, ¿cómo ves esto? 50 mujeres viviendo en un solo lugar, ¿cómo lo ves? Muy mal. ¿Verdad? Yo no lo permitiría. Yo tampoco, jamás, nunca en la vida. ¿Qué opinan respecto a todos ustedes? ¿Qué les parece? Ahora, también otra cosa bien interesante es que las mujeres se llevan súper bien entre ellas, ¿eh? No había celos, no había peleas, eran todas amigas. Wow, ¿no? Así que, pues cada quien, dirían por ahí, el mundo, su gente y sus creencias. Papito, papi, un favor, ¿me puedes leer aquí, por favor, lo que dice? Claro, es fácil. Miren, aquí es este es un patrimonio ancestral de jamón tradicional. Estoy aprendiendo árabe
y egipcio también. De paso, de una vez. Miren, papá ya anda aprendiendo a leer árabe. Recuerden que el árabe, algo muy interesante, es que el árabe se lee de aquí hacia allá. O sea, de derecha a izquierda. A diferencia de como leemos el español, de izquierda a derecha. O sea, en pocas palabras se lee al revés. Al revés, volteado, como comúnmente decimos en Mexico City. A ver, ¿y qué está pasando aquí? Ya llegó el de seguridad. ¿Qué está pasando? Ya voy del león. Oye, me agarraron la nalga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? One for one. One for one, please. Ay, no, luego se nota que llegaron los mexicanos, ¿verdad? Oigan, estamos en un típico baño marroquí. Estamos viendo que aquí se bañaba con diferentes instrumentos, pero aquí son unos cepillos. Miren, unos cepillos aquí al fondo. Y mi mamá me acaba de decir algo muy interesante. Este cepillo lo usaba mi abuela para sacarme los piojos. Imagínate así, ahí se ocupaban esos cepillitos para los piojitos. Y les voy a decir la neta del planeta. Yo, la verdad, he llegado a tener piojos en algunas ocasiones de mi vida. A ver, Monse, ¿tú qué opinas como mujer acerca de este lugar? Un hombre con 50 mujeres. En mi país eso no está permitido. No. Pero dice que a ella sí le gustaría utilizar uno de los vestidos que utilizó una concubina. Sí, porque está bonita, pero no me gustaría hacer una concubina, mucho menos que mi marido tenga varias mujeres. ¿Ya viste? Todos van a estar bien, tranquila. Tú vas a ser la principal. A ver, ¿cómo ves la capilla? ¿Tú vas a hacer la catedral? Y te las capillas, ¿no? Van a desaparecer todas. Y miren, aquí me encontré de este lado a mi internacional Friducha. La Frida Kahlo. Frida Kahlo, de México para el mundo. Presente en todos los lugares que voy conociendo. A ver, chicos, ¿qué opinan de este mercado? Que es un mercado inmenso donde encuentras tantas cosas marroquíes que te pierdes. Sí, la verdad es que aquí quieres traer dinero para comprar todo. De verdad que yo estoy impresionada. Vean esto. Ay, no, yo estoy flipando. Estoy fascinada. Vean qué hermosas. Esas son como unas... ¿Cómo se llaman estas? Para el piso. Miren, son unas alfombras, unos tapetes. Y bueno, al igual que en México, muchos de estos artes se hacen a mano. Uf, estoy fascinada con todo esto. Me siento en mi país. Yo no sé qué me pasa, pero estando aquí en Marruecos, siento mis orígenes. Y muchas de las cosas que llegan a México, a arte y demás, viene desde este lugar. Marruecos es, aquí en África, uno de los orígenes de todo el mundo.